Bueno, los procesos de digitalización y transformación digital al interior de las organizaciones han traído consigo nuevos patrones de conducta, tanto para las empresas como para las personas en su comportamiento digital y de tratamiento de datos. Para referirse a esta temática, invitamos al abogado Andrés Pumarino Mendoza, magíster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y socio fundador de Legal Trust, quien presentará la exposición Aspectos regulatorios en ciberseguridad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana en un entorno que es desafiante, atractivo. No solamente conversar estos temas en Santiago lo hace relevante, sino que hay que salir de Santiago para poder contarlo. Yo no soy nacido en Santiago, yo soy viñamarino y ya por temas laborales me he radicado en Santiago, pero paso fuera de Chile también porque estos temas es una ola grande que viene. Y eso es un poco lo que les quiero comentar. Hace muchos años, cuando estaba en el colegio, en el siglo pasado, leí un libro de este caballero, Alvin Toffler. Toffler tiene varios libros, El shock del futuro, La tercera ola. Y en La tercera ola, que es un libro que en 1978 escribió, decía que, miren, los ignorantes del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Concepto interesante, capacidad de aprender a desaprender, a olvidar cosas que ya no nos sirven. A mí me encantaba el derecho romano de la Facultad de Derecho, pero ¿qué tan útil es hoy? Sí, para entender la compraventa, los contratos de comodato, pero ¿qué es más relevante en el contexto hoy del siglo XXI? Así eso lo podemos llevar a múltiples disciplinas y en el entorno actual, en el trabajo que ustedes hacen y desde el punto de vista de las competencias, habilidades, destrezas y actitudes que tiene que tener cualquier persona en el contexto laboral de hoy, tenemos que ser capaces de desaprender para volver a aprender. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, junto al World Economic Forum, definieron el año pasado que proyectan que para el año 2025 se van a destruir 73 millones de empleos, pero se van a desarrollar 133 millones de nuevos empleos. ¿En qué ámbito? Ciencia de datos, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es el mundo del marketing digital con nuevo avance, la industria del metaverso comienza incipientemente a aparecer, arqueólogos digitales, sí, porque hoy tenemos tanta data circulando que se hace necesario alguien que nos ayude a buscar esa información. Aprender a desaprender es el desafío. Pero ¿qué ocurre? En el ciberespacio la ofensiva la tiene quien realiza esa ofensiva, la ventaja la tiene esa persona. Eso hace que las organizaciones hoy están expuestas permanentemente. O, desde el punto de vista que en el mundo online los ataques es más difícil, o más fácil, perdón, que la defensa. Y eso, ¿por qué? Porque los atacantes hacen siempre el primer movimiento. O pregúntenle al EMCO, el Estado Mayor Conjunto. Yo le hice clase a los chiquillos en enero, febrero y marzo, les advertía, en algún minuto va a ocurrir. Porque uno lo que tiene que saber es no preguntarse cuándo me van a atacar, sino ¿qué estoy haciendo para que no me ataquen? El año 2016, Chile se gastaba 0.07% del presupuesto de empresas privadas en ciberseguridad, 180 millones de dólares al año. Nada. Hoy la banca se está gastando 0.5% de su presupuesto. El sector a nivel nacional está llegando a 0.15% a nivel de lo que es presupuesto nacional en ciberseguridad, porque hay una preocupación. Esto es una ola. Microsoft decía hace un mes atrás, el crecimiento exponencial de las tecnologías está llevando que por cada equipo, cada persona hay 4 equipos. Por lo tanto, las capacidades de un ataque que sufra alguien están en aumento. No solamente son personas las que están detrás de esos ataques, son máquinas que están aprendiendo a atacar. El caso del CERNAC, un ransomware que dejó bloqueados los sistemas por varias semanas. Eso significó replantearse la forma en la cual están hoy desarrollando sus operaciones. El caso de EMCO, ya lo hemos hablado, 400.000 correos, nuestros planes de defensa aéreos, militares, terrestres, 400.000 correos difundidos. El sistema del Poder Judicial, el 1% de los computadores con sistema Microsoft XP todavía operando en Chile, en el Poder Judicial. Imposibilidad de realizar audiencias, imposibilidad de poder conectarnos, nuestros sistemas caídos durante una buena cantidad de días. Todo esto registró prácticamente que hay un alza de crecimiento de alerta. En su organización, no se pregunten cuándo, probablemente ya va a ocurrir. Eso es una realidad. Si en el sector público que están obligados a informar, la empresa no lo dice, salvo la banca.
La banca está obligada a responder en 30 minutos desde que toma conocimientos de un incidente cibernético, producto de lo que le ocurrió a 2 bancos. Uno que lleva el nombre de nuestro país, para no nombrarlo. Eso hace que, obviamente, a nivel de las vulnerabilidades están expuestas. La Comisión Nacional de Acreditación, yo soy par evaluador y aparezco dentro del listado, y la CNA dijo, no, no se preocupe, son datos que quedan vulnerados. Claro que me veo afectado, porque no tenemos una ley de protección de datos como ocurre en Europa o incluso aquí en el continente, en Perú, Argentina, Ecuador. ¿Qué está pasando? El perfil de los ciberatacantes cambió. Eso significa que este perfil ha ido cambiando. Por allá el año 2005, me acuerdo, en la Facultad de Ingeniería en la Católica, recibimos el primer caso de un chico súper avesado que se metió en la página web de una institución, incluso después le encaró al equipo de tecnología de esa institución, de un banco, de que el sistema tenía debilidades. Era alguien recreacional, buscaba fama, notoriedad, eso era algo que ya podía ocurrir. Pero ha ido evolucionando el perfil del delincuente. Hoy se dio cuenta de que puede ser un vándalo, que puede tener capacidades técnicas, pero muy limitadas. Bien, ese perfil se vio acrecentado durante la pandemia, pero aparecen también otro perfil que hay que tener mucho ojo, particularmente las empresas extractivas del sector de recursos naturales. Sí, el hacktivismo. El hacktivismo es una realidad que le va a golpear más temprano que tarde. Bueno, pregúntale a EMCO. EMCO no solamente fue el único en el continente, México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, países que se vieron afectados producto del grupo Guacamaya, que hace difundir informaciones. Si ustedes googlean quién es Guacamaya, es Wikileaks. La líder, bueno, la seguidora de Julian Assange es la que impulsa el proyecto de Guacamaya y busca difundir información. Empresas que afectan o tengan relación con recursos naturales, más temprano que tarde van a verse afectados por hacktivismo. Eso es una realidad. No pregunten cuándo, sino qué están haciendo para que no los ataquen. Eso es una realidad porque ellos tienen objetivos políticos, hay compromiso emocional, muchas más redes tecnológicas en lo que se llama la Deep Web o la Dark Web. Internet tiene 2 capas, la capa indexada y la capa no indexada. Entonces, cuando hablamos de la no indexada, allí entramos en el mundo de la Deep Web y la Dark Web. Ataques muy selectivos que generen alta repercusión. Esa realidad va a vivir Sudamérica y Latinoamérica dentro de los próximos años. De hecho, ya lo vivimos con nuestros sistemas militares, los sistemas de defensa a nivel continental. Crimen organizado es una realidad. Chile, por primera vez, dentro de su presupuesto de la nación, ha definido que va a asignar presupuesto para luchar contra el crimen organizado. Nunca antes en la historia del presupuesto de la nación estaba contemplado un presupuesto de esta naturaleza. Eso significa que hay hoy recursos asignados. ¿Por qué? Porque estas bandas se han organizado durante la pandemia, al ver las fronteras terrestres, aéreas, marítimas cerradas, buscaron ¿de dónde obtenemos recursos? Vamos a la tecnología. Hoy el cibercrimen genera más recursos que el narcotráfico. Más recursos que el narcotráfico. Si no, pregunten a la Asociación de Bancos. ¿Cuánto ha perdido la banca en el último año? 300 millones de dólares, solo este año. 300 millones de dólares. Ese crimen organizado, a través de clonación de tarjetas, que ha ido a la baja porque se han mejorado las medidas técnicas, pero donde va al aumento son las transferencias electrónicas. Estas bandas poseen más recursos, más capacidades técnicas, incluso se han establecido casi como sindicatos, y tienen altas capacidades técnicas, e incluso algunas más que algunos estados de América Latina. Pero el que la rompe completamente es el patrocinado por estados. Sí, hay estados en el mundo que tienen ejércitos cibernéticos, Corea del Norte, por ejemplo, que tiene un ejército de 6.000 militares informáticos que buscan ellos secretos de Estado, información para casos de ciberguerra, espionaje industrial, se nutre incluso desde el punto de vista de su sistema altamente sofisticado. El ataque del año 2018 a 2 bancos nacionales fue liderado, organizado por una banda que se llama Lazarus, que tenía el apoyo y patrocinio de un Estado. Esa banda, con operaciones desde Hong Kong, que fue lo que se llevó a nivel de investigaciones en Chile, permitió identificar, bueno, que efectivamente tienen respaldo, con recursos casi ilimitados, con más recursos tecnológicos que varios estados de América Latina. Ese es el escenario que les muestro. Ese escenario, si yo lo llevo desde el punto de vista de la gestión del riesgo, este es un mapa de cómo entra un delincuente a una organización, un ciberdelincuente. No voy a usar la palabra hackers, ¿ah? La palabra hackers aquí no da lugar. Estos son ciberdelincuentes. Hackers es el concepto que los profesores de la Universidad de California en la década de los 60, 70 se daban entre sí cuando se intercambiaban líneas de código para aprender sobre programación. ¿Cuál es la palabra que ustedes más leen? ¿Sí?
Phishing, ¿no es cierto? Y ese es el ataque por sector. De hecho, dentro de la primera columna, el sector áreas administrativas, agricultura, comunicación, infraestructura, manufactura, minería, phishing, phishing, phishing. La gente cae a través de la técnica de ingeniería social. Si yo les pregunto en su organización, ¿cuál es el activo más importante en el siglo XXI? La infraestructura. ¿Los bienes muebles? ¿Los bienes inmuebles? No, los datos. Hoy los datos van tomando cada vez más poder. ¿Qué es un dato? La unidad mínima de información. Eso es un dato. El año 2014, The Wall Street Journal publicó este artículo, que lo tomé del Mercurio, y que preguntaba, ¿cuánto valen los datos para las empresas? Mucho. Porque si eres una empresa productiva, con la cual tú defines, como el caso de un cliente, una sanitaria, que define la cantidad de agua que viene desde el embalse X al embalse Z, y eso significa que esa agua permite definir cuánta disponibilidad voy a tener para el próximo verano, obviamente son datos relevantes, que si caen en manos de un tercero, me ponen en serios aprietos para la distribución desde el punto de vista de la supervivencia de las personas. Esos datos, que son datos TO, desde el punto de vista operacionales, son datos relevantes. O los datos extractivos, o los datos de producción. ¿Qué pasa si un ransomware ingresa a tu sistema, te bloquea, no puedes operar? Esos datos tienen un valor, pero también los datos personales son activos relevantes. Todos los que estamos en esta sala tenemos un número, la mayoría se lo debe saber. Ese número nos permite saber cómo compramos, qué compramos, cómo pagamos. La trazabilidad de esos datos son relevantes. Por eso, el año 2017, The Economist ya decía, los datos son el petróleo del siglo XXI. Ustedes toman decisiones con los datos, seas empresa de servicios, seas una empresa productiva. Si yo los llevo a una mirada desde el punto de vista del contexto, ¿qué pasa con los datos? En la oficina hicimos este levantamiento y nos empezamos a preguntar, porque claro, teníamos clientes que querían hacer negocios en Europa, algunos querían hacer negocios en Oceanía, y me preguntaban, Andrés, ¿qué me piden? No, mira, lo que pasa es que a nivel continental, muchos países han sacado regulaciones. De los que está pendiente de que se regule, está Venezuela y está Chile. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, Perú, Argentina, Uruguay y Argentina hoy lideran estas materias. De hecho, Argentina ya va a una ley de segunda generación. Muchas de estas regulaciones me permiten hacer negocios con Europa. Si el mundo de los negocios del siglo XXI va a ser el mundo de los datos, del marketing digital, de la información, la educación online. No, pregúntenle a cuánto creció y vendió a nivel de sus ventas Zoom, o Colorado, o Canvas, o todas estas plataformas de LMS a nivel del mundo de la educación superior. O pregúntense desde el punto de vista de hoy de lo que es la transformación digital en distintas organizaciones públicas y privadas. Ese mapa nos permite entonces identificar que la privacidad también tiene un rol relevante. Saber qué saben de mí o qué decisiones toman de mí. Tengo que tener claro que hoy toda organización tiene todo este tipo de datos. Dato caduco. Muchos en sus empresas tienen bases de datos que no han actualizado o no la han borrado y siguen llamando a personas de las cuales ya no son clientes. Pero no pasa nada en Chile porque no tenemos una ley ad hoc. Tenemos una ley de protección de datos de 1999 que un profesor español nos dijo una vez, miren, en Chile tiene una ley rara. No quería decir que era una ley mala. ¿Por qué? Porque no tiene multa, no tiene un regulador, no tiene condiciones de protección de los derechos de las personas. Rara sus leyes en Chile. En España no hay multas, de hecho España puede cursar multas altísimas. En Europa las multas pueden ir entre 10 y 20 millones de euros o 2 al 4% de las ventas globales del periodo anterior. 2 al 4% de las ventas globales del periodo anterior. No estoy hablando de la utilidad, estoy hablando de la facturación, ventas globales. Los datos caducos, ¿cada cuánto tiempo borran ustedes los datos que ya no usan? Datos personales o datos estadísticos, son aquellos que no me identifican a alguien. Esos datos, por lo tanto, pueden ser utilizados, son datos estadísticos para tomar decisiones. ¿Qué son datos? Datos de carácter personal, no se les olvide nunca. Un dato de carácter personal es el que me permite individualizarme. Mi nombre, mi teléfono, mi cédula de identidad, mi correo electrónico, todo lo que diga relación con mi persona, mi biometría, huella, iris. Todos esos datos son datos que me permiten identificarme o me hacen identificable. Las pulsaciones del corazón son datos personales, es un dato único en nuestro sistema de pulsaciones. No hay un dato similar a nivel de pulsación. Nuestra ficha médica, eso no es un dato personal solamente, es un dato personal o sensible. La información médica, todos los que estamos en esta sala somos titulares
no propietario, preferimos hablar de titularidad, porque si fuéramos propietarios podríamos vender nuestros datos. No, aquí somos titulares de los datos. Nuestra salud física, psíquica, orientación sexual, orientación política, convicciones religiosas, forman parte de nuestra información sensible y requiere resguardo y protección. De hecho, el Código del Trabajo establece en el 154 bis que el empleador está obligado a respetar la privacidad de la información que recibe en virtud de la razón laboral de sus trabajadores. Dicho esto, ¿cómo impacta esto en la empresa? Debo protegerlo. Entender que el dato tiene un ciclo de vida. Se recoge, se trata, se explota y luego hay que eliminarlo. Pero se nos olvida la última parte en Chile. Y vamos almacenando, almacenando y más tera de información se van guardando. ¿Cómo se enfrenta a este escenario? Diagnóstico. Tienes que hacerte un pequeño diagnóstico, saber cómo estoy, dónde estoy. Y para eso hay normas. Te puedes utilizar ISO 27001, recientemente modificada la control de 27002, COVID, para lo que es proveedores de servicios tecnológicos, PCI DSS para el mundo de los medios de pago, transacciones electrónicas, y el segundo pago ya la implementación a nivel de lo que es, bueno, elaborar los documentos, porque el regulador va a venir a preguntarte. ¿Qué regulador? Agencia de Protección de Datos Personales. Conceptos como anonimizar, esto se incorporó bajo la administración Boric ahora como una indicación. La anonimización, la pseudoanonimización, son conceptos que tenemos que hoy empezar a conocer los datos por parte de la empresa. Ojo que, por ejemplo, estamos en acción de educación superior. El artículo 14, inciso segundo de la ley 21.091 establece que las instituciones de educación superior deberán respetar la ley de protección de datos en todos los procesos de admisión. ¿Se protege? El regulador, la superintendencia, aún no dicta la norma. Pero eso va a ser una realidad que va a venir. ¿Y qué medidas de anonimización y pseudoanonimización se incorporan? Creo que muy pocas todavía tienen estrategia en esta materia, salvo que estén en la línea de la 27001. Certificada en esa línea. La pseudoanonimización, poder encriptar la información, porque si yo entro a tu sistema, me robo tus datos, los sustraigo, bueno, por lo menos pongan algún problema, encripte la información o utilice mecanismos de tokenización. Espero no ser muy técnico para la audiencia. Lo que tienen que tener claro es que todos los que estamos en esta sala tenemos derecho a acceso. Oiga, y usted, empresa, ¿qué datos tienes de mí? Porque yo lo quiero rectificar, o me quiero borrar de esa base de datos, o me quiero oponer a que ese dato sea tratado por su empresa. Esos derechos están desde 1999, pero ha costado. Me acuerdo que estaba haciendo un magíster en la Universidad de Chile en Derecho hace muchos años atrás, la tarea que nos dio la profesora fue, vayan a preguntar a estos burós de datos, a ver cuántos le dan sus datos. Y muchos me dijeron, no existe esa ley. Íbamos con la ley en la mano, éramos abogados, algunos otros estudiantes de Derecho, pero esa ley, no le podemos entregar ninguna información. Ustedes van hoy a cualquier buró de datos, y les entregan un formulario, llenen sus datos, y nosotros les entregaremos lo que nosotros creemos que debemos entregarle. Eso es una realidad que viene. Y van a comenzar a aparecer derechos de portabilidad. ¿Tú te puedes cambiar de compañía de celulares? Sí, eso se llama portabilidad. ¿Te puedes cambiar de banco? Sí. Y luego va a venir el tema de salud, la portabilidad de los datos en salud. ¿Cómo se van a transmitir los datos? ¿Qué estándares vamos a utilizar? Ese sector se está hoy operando. Uno, la clave para la empresa de hoy va a ser enfrentar la fuga de información, exposición, la ley nueva trae responsabilidades, y la vulneración de los derechos de las personas que se van a sentir afectadas porque la empresa no tomó decisiones, como el caso de una telefónica en Europa, de España particularmente, que sufrió la sustracción de 150.000 datos de clientes. Recibió una multa de 60 millones de euros por no haber identificado un error de programación, un bug, y eso permitió que, se vulneraran los derechos. La clave, clasificar los datos. ¿Los tiene clasificados? Esto es como un juego de Legos, distintos colores, todo en una sola caja. ¿Los tiene ordenados, clasificados? ¿Los tenemos esos datos correctamente clasificados? El gobierno ya anunció que esto se viene, lo anunció el 20 de abril, que quiere sacar esta ley prontamente. Eso va a significar que está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Al 1 de junio se aprobó en la Cámara de Diputados, ya está aprobado en el Senado. Solamente faltan indicaciones. Primer trimestre, yo creo que primer semestre del 2023 vamos a tener esta norma que da plazos de implementación. Los plazos son de 19 meses para empresas de buró o que tratan datos o 24 meses para las pymes. ¿Cuáles son los desafíos que vienen? El Risk and Focus del Instituto de Auditores Internos de España identifica que la ciberseguridad y la protección de datos por lejos es el desafío. Por lejos, desde el año 2020 se viene dando. Pero si lo miramos un poquito más allá, se van a dar cuenta que para el año 2026 los 5 principales riesgos, el número 1 es la ciberseguridad. Hoy es una carretera necesaria. No hay empresa que se digne de trabajar con sistemas digitales que no piensa en ciberseguridad.
¿Cuánto te va a costar recuperar los datos de un ataque de ransomware? Puedes pagar el ataque del ransomware con Bitcoin, obviamente, o con algún criptoactivo, pero no tienes probabilidad o certeza de que te van a liberar la información. Mayoritariamente no la liberan. No se ve muy bien, pero este es el informe que Estonia es el país por antonomasia que uno debe mirar a nivel mundial en tema de indicadores y que está en todo digital. Y ellos dicen, mira, Chile está a nivel 47 a nivel mundial. Hemos caído casi 12 puntos en los rankings, o casi 12 posiciones. Y eso dice que le falta. ¿Qué nos falta? Tener política, nos falta tener capacitación, nos faltan más mujeres en tecnología. Y le estoy diciendo a mi hija que aprenda a programar, tengo una que ya la convencí. Pero de ese mundo de hoy tenemos que aprender en la lógica de que el lenguaje para los abogados también tenemos que aprender programación, porque en Chile, cuando ocurrió el ataque al banco que lleva el nombre de nuestro país, no teníamos fiscales que entendieran la ley de delito informático. No había fiscales. No teníamos fiscales que entendieran lo que es la informática. Entonces, de hecho, si nos cuesta que los fiscales de empresas entiendan lo que es los temas legales, habiendo sido fiscal de varias empresas, el problema era que no entendíamos de tecnología. Teníamos que meternos a programar. Bueno, mi padre decía que yo soy un ingeniero frustrado, ¿eh? Pero eso significa que tenemos que desafiarnos en el punto de vista de los niveles de políticas públicas. La ciberseguridad se entiende entonces como ¿qué? Simplemente una condición, dice la ley, la Política Nacional de Ciberseguridad, que nos permita, con un conjunto de condiciones, mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ah, pero ¿por qué mantengo la confidencialidad si yo soy una empresa extractiva? Ahí cambia la variable. La disponibilidad es número 1. Luego vendrá la integridad y luego la confidencialidad. Al final la confidencialidad, porque soy una empresa extractiva. Pero lo que me interesa a mí fundamentalmente es tener la disponibilidad de la información. ¿Por qué? ¿Qué quiero transmitirles hoy? La protección de activos de información es lo crítico en los próximos años. Y si no somos capaces de resguardarla, la que es procesada, almacenada y transportada, vamos a tener un serio problema en nuestra organización. El ciberdelincuente ha evolucionado desde los 70 hasta el año 2022. El mundo de la industria extractiva, el mundo TO, el mundo de inteligencia artificial, el mundo de la Internet 5G, ya viene la 6G por parte de los chinos, todo eso está siendo hoy atacado y tiene vulnerabilidades. No hay sistema 100% infalible. Los impactos que tenemos a nivel de las organizaciones pueden ser múltiples. Las empresas por eso nos denuncian. Por eso cuando uno mira la cifra que la PDI demuestra, hoy pero hay 500 ataques, 300... Esas son las denuncias que llegan a nivel del Ministerio Público, pero muchas empresas, por reputación, por un riesgo reputacional fundamentalmente, no denuncian, porque además tampoco la norma nos obliga, por ahora. Entonces, ¿qué pasa con la regulación en Chile? No, en la oficina hicimos un resumen, dije, a ver, ordenemos todo este mapa, porque tenemos una desagregación de normas. ¿Qué significa esto? 20 de junio de este año, 2020, Ley de Delitos Informáticos, se publica en el Diario Oficial, pero entra en vigencia el 20 de diciembre. Si eres director de una empresa, tienes que saber que el 20 de diciembre tienes responsabilidad penal jurídica en materia de delitos informáticos. Ley de protección de datos, yo creo probablemente que va a estar dentro del 2023, vamos a tener ley, y eso va a significar que los sitios web, los formularios de contacto electrónico, los formularios en papel van a tener que ajustarse a la nueva ley de protección de datos. Proyecto de ley de infraestructura crítica se cayó a mitad de este año, pero una moción de senadores lo incorporó dentro del proyecto de ley marco de ciberseguridad y Chile se tiene que dar cierta institucionalidad. Hoy tenemos una desagregación de nuestro sistema muy complejo. El Estado de Chile, tomando las palabras del actual Contralor, el Estado de Chile está sustentado por 3 palitos de fósforo. Cualquiera uno de ellos se cae en cualquier minuto y el Estado de Chile comienza a temblar. Si no, veamos lo que pasó en octubre en temas solo de ciberseguridad. Tenemos que dar una institucionalidad. Alguien que lidere, si no hay cabeza, vamos a tener un problema. ¿Sabían ustedes que en diciembre del 2027 todo acto administrativo entre un ciudadano, que puede ser una empresa o una persona natural, con el Estado o entre el Estado entre sí, va a ser digital? El Estado, en su presupuesto de la nación, se gasta 5 millones de redma. Cada paquete de redma viene 500 hojas, ahí saquen el cálculo. Ahí soy abogado por las matemáticas, no veo ni una transformación que va a significar cambiar el papel a lo digital. Eso viene, y ya está publicada la ley, está publicado el reglamento, viene la interoperabilidad y la identidad digital. ¿Y dónde está la identidad digital? En su cédula de identidad, en un chip que se va a incorporar. Y que eso viene en las nuevas renovaciones de cédula de identidad. Desde marzo de este año, si eres un e-commerce, tienes que cumplir con condiciones que están publicadas y que el CERNAC ya está fiscalizando. De hecho, tengo un gran amigo que acaba de asumir como director del CERNAC y él, una de las tareas, señor Herrera, lo que trae es, oye, empezamos a fiscalizar a las empresas que hacen comercio electrónico. Bueno, el Servicio de Impuestos Internos ya lo viene haciendo hace rato, aquel que vende matutea, entre comillas, antiguo concepto.
En Facebook no están pagando impuestos, no están pagando IVA, son buenas cantidades de millones de dólares que se están evadiendo. Casi 2.000 millones de dólares estaban diciéndolo otra vez en prensa. Y la fintech, cada vez que haces una transferencia a tu banco de tu celular, o quieres hablar de criptoactivos, o de crowdfunding, o de insurtech, o de legaltech, ¿qué es esto? Tantas palabras, anglicismo, por supuesto, porque es una realidad que llegó para quedarse. Muchas de las operaciones hoy están transformando las relaciones comerciales, operacionales que tenemos. Pregúntense lo siguiente, ¿cuánto del trabajo que ustedes hacen día a día es automatizable? Esa pregunta la están haciéndose directores de empresas. Se reunieron esta semana 400 directores de empresas en Santiago y una de las preguntas que salió es, ¿cómo podemos automatizar trabajo? ¿Cuánto y qué porcentaje? Probablemente ustedes sean parte del engranaje y están haciendo estudios, investigaciones y parte del trabajo ya se está automatizando. La máquina global va a ir desprendiéndose de personas. Un ejemplo, tengo un cliente que vende camiones, vendía camiones hacia el extranjero, importaba camiones, tenía 25 contadores. De los 25 contadores se quedó con 2. ¿Por qué? Porque su ERP, su sistema de planificación de empresa, de administración de empresa, le colocó un Robotic Process Automation, RPA, y lo que simplemente hacían 25 personas, hoy lo supervisan 2 personas. Esa realidad va a llegar más temprano que tarde. Las organizaciones, ya lo comentaba también Orlando al inicio, tenemos que plantearnos desde la ciberseguridad del gobierno. Tone of the top, es decir, la alta dirección tiene que tomar esas decisiones y eso cuesta. Se gestiona, se operativiza y eso significan personas preparadas, tenemos un déficit de más de 200.000 especialistas o especialistas en temas de ciberseguridad. Solo el estado de Florida, me comentaba la otra vez, faltan 300.000 personas en ciberseguridad. Entonces, por eso mucha gente teletrabaja o se va fuera de nuestra frontera a trabajar. El entorno, entonces, no es una materia de informáticos solamente, auditores, abogados, tomadores de decisiones, riesgos, auditores de riesgos. Los directores de empresas tienen que entender que este escenario llegó para quedarse. La frase es que siempre lo hemos hecho así. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tienen la capacidad de desaprender para volver a aprender. Último dato, la NSG 461, calientita de la CMF. Toda empresa que cotice en bolsa tiene que responder a partir de diciembre del 2022 y diciembre del 2023 un conjunto de condiciones técnicas. Dentro de esa norma, que tiene más de 200 páginas, ha definido un conjunto de exigencias. Esas condiciones, esas condiciones a nivel de operación viene a definir normas de ciberseguridad. ¿Eres una empresa de alimentos? Ahí tienes que leer el porcentaje de cumplimiento en ciberseguridad. ¿Eres una empresa de telecomunicaciones? ¿Qué porcentaje de cumplimiento de protección de datos y ciberseguridad? La CMF ya lo dictó y entran en operaciones según el tipo de patrimonio que tenga la empresa. Eso lleva entonces a que tenemos que enfrentarnos a este desafío. Me pasé una y vamos terminando. Recomendaciones, competencias digitales. Ojo, no hablo de la ofimática. La gente me asocia competencias digitales. La ofimática es el de ESDE, Word, Excel, PowerPoint. No porque leamos las últimas noticias o navegamos en Instagram, somos especialistas en competencias digitales. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay mucha gente que contesta al correo electrónico caminando, corriendo, y crees que lees un correo electrónico, pero no pusiste el cursor arriba de quien te lo remite y resultó ser un phishing. Y por ahí entran entonces las organizaciones. Concientización de la seguridad. Los alemanes son precisos. Si les dice que camina por la línea amarilla, camina por la línea amarilla. Pero los latinos vamos por el lado, la esquivamos. No tenemos la conciencia clara. Especialistas faltan, hombres y mujeres, tenemos que ir sumándolos en este contexto. Directores independientes que tengan conocimiento de tecnología cada vez más. Informáticos particularmente se están sumando, ya grandes amigos, de hecho vi en pantalla cuando presentaba, Línea presentaba, Hernán Orellana, ex presidente de Microsoft para nivel Latinoamérica, bueno, él nos comentaba, me sentaron en el directorio porque vengo con conocimiento informático, soy ingeniero informático, y el directorio quiere saber más de tecnología. La mayoría de veces son abogados, comerciales, civiles industriales, es el perfil que nos arroja la CMF, pero con poco conocimiento tecnológico. Especialistas de los comités tienen que hoy entender que tienen que trabajar con áreas de auditoría y áreas de especialización. ¿Cómo se gestiona este cambio? Simplemente con sentido de urgencia. Si esto no lo instala usted en su empresa, si esto no convence, si usted no hace aliados, no tiene una coalición, no construye una visión estratégica, no va a poder instituir un cambio. Y en algún minuto usted se va a tener que ver enfrentado a un ataque donde puede costarle la empresa, la reputación, los datos, el funcionamiento de su organización. Algunas observaciones para ir cerrando simplemente. El cibercrimen es un problema, no involucra a los hackers.
son ciberdelincuentes. La empresa tiene que aprender a investigar. Uno de los grandes problemas que nos encontramos con los clientes es que los primeros en desordenarnos todo, y también lo sufre la PDI o cibercrimen en algún minuto, son los mismos actores internos. Las áreas de tecnología desarman nos impiden después hacer trazabilidad para la prueba forense digital. La mayoría de los delitos informáticos no son denunciados porque hay riesgo reputacional, monitoreo permanente para poder concientizar, educar, formar. Estos verbos hay que conjugarlos. Conclusiones, los cambios normativos es una parte. 2, faltan competencias digitales a todo nivel. No saben ustedes la cantidad de abogados estresados que vivieron en su minuto cuando vino la pandemia, no fueron capaces de conectarse vía Zoom. Necesidad de actualización tecnológica, ¿sí? Competencias digitales. Hoy uno se enfrenta a un entorno mucho más desafiante. Modernizar las áreas de auditoría. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Frase que acuñó Peter Drucker, padre del management moderno, pero que lo toma de un físico escocés, Thomson. Control y seguimiento. Porque si quiero pedir presupuesto tecnológico, tengo que justificarlo. Apoyo a las buenas prácticas, muchas, y podríamos estar aquí un semestre dándole las clases de lo que veo en la universidad. Bueno, yo los dejo invitados, porque mucha de la información que yo voy publicando está en redes sociales, es descargable, porque el conocimiento está ahí, está en Internet, está en LinkedIn y está disponible para que se pueda descargar. El conocimiento es universal. Así que agradecerle a los organizadores la posibilidad de poder compartir estos minutos y poder transmitirles parte de lo que nos ha tocado ver. Muchas gracias.